La IEA ha recortado sus expectativas de demanda global de petróleo, 220.000 barriles al día, fundamentalmente por la ralentización del crecimiento económico y la menor actividad industrial. No podemos olvidar que, aunque muchas economías están evitando la recesión, el sector manufacturero en Europa, en España, también en Estados Unidos, está en contracción y en algunos casos, como es el caso de España, pues no llega a los niveles ni de lejos a los que estaba antes. Lo interesante de esta revisión a la baja de las estimaciones de la IEA es que adicionalmente lo que hace es alertar sobre la reducción del suministro, porque la OPEP y su socio Rusia ya están implementando los recortes de producción que habían anunciado. Ojo, que esos recortes de producción lo que respondían era precisamente a la menor demanda global. Bien, una vez analizado el entorno de oferta y demanda, la realidad es que, según la IEA, la situación entre oferta y demanda se mantiene francamente estable, es decir, hay producción suficiente y desde luego lo que no hay es un problema de suministro, incluso con esos recortes. También es importante entender que lo que es el entorno de inventarios, aunque está por debajo de la media de los últimos 5 años, es más que suficiente para garantizar el suministro. La IEA a la vez revisa al alza las estimaciones para el 2024. Esto es algo que nos tienen acostumbrados los organismos internacionales. Revisan a la baja este año, revisan al alza el siguiente, luego revisan a la baja y lo continúan haciendo de esa manera, ¿verdad? Pero en cualquier caso, demanda robusta, oferta un poco más limitada, pero suficiente y más que amplia, y por eso los precios de las materias primas se mantienen bajos. Lo que es verdad es que, si miramos el precio del petróleo, tocó fondo hace un mes y ya no, ese final del ciclo bajista yo creo que es bastante evidente. Es decir, hemos tenido un periodo en el que las economías desarrolladas se han beneficiado de un precio del petróleo, del gas, del carbón, de las materias primas en general, incluso las agrícolas, muy bajo, de hecho por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania, pero el efecto viento de cola para las economías desarrolladas de la bajada de las materias primas se ha acabado. Claramente el petróleo tocó fondo hace un mes más o menos, en mayo de 2023, para los que lo estéis viendo el vídeo un poco más tarde, y desde entonces ha estado recuperándose a niveles que todavía no son altos y desde luego no suficientes para ningún productor, pero sí deja de ser un viento de cola para las economías en cuanto al Producto Interior Bruto. Ya sabéis que las economías que importan mucho petróleo y muchas materias primas, pues uno de los efectos positivos ha sido menor coste de las importaciones, muy evidente en España y en la eurozona. Por lo tanto, para la inflación y para el PIB, ese rebote del petróleo y de las materias primas, aunque sea desde niveles bajos, el que se haya acabado el viento de cola, claramente es un efecto que va a verse en los próximos meses generando un impacto negativo. Ya lo hemos visto en las cifras de inflación de Estados Unidos. En las cifras de inflación de Estados Unidos el componente energético ya ha subido 0,6%. Por lo tanto, menor impulso para las economías desarrolladas porque se ha acabado el efecto viento de cola de los bajos precios de las materias primas y del petróleo en particular, y menor disfraz de la inflación porque el efecto base ya deja de funcionar de manera positiva y sobre todo porque el efecto energético empieza a generar efecto de impacto negativo en los datos de inflación. Así que hay que prestarle atención a todo esto porque no podemos olvidar que en los últimos meses todo lo que ha mantenido a las economías desarrolladas relativamente estables han sido vientos de cola por efectos extraordinarios y exógenos. Menores materias primas, tipos de interés todavía aceptablemente bajos,
liquidez de los bancos centrales elevada y en el caso de la eurozona los planes de estímulo de los fondos Next Generation.